El día de ayer se viralizó un video en donde usted platica, o algunos dicen regaña, sí, a algunos legisladores. Sí. O sea, para conocer, Presidenta, pues regaño caluroso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró el 178 aniversario del fin de la intervención estadounidense en México. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya saben cuál es mi opinión. No somos Santana. You don't run this country, the cartels do. Que no es usted quien gobierna México, sino que son los cárteles quienes lo hacen. Pues que es falso. Eso no quiere decir que no nos hablemos con respeto. Por eso, pero esa es tu opinión. Hay otras opiniones distintas y las respetamos mucho. Todavía no sale la reforma electoral, ¿o sí? ¿Ustedes la conocen? No. México atraviesa un momento de alta tensión institucional. Dice que no regrese el antiguo régimen. ¿Y saben quién firma? La Bastida. A todo el país, a ciertos personajes, de que es momento de unidad. Hay gente que quisiera meterle el pie a la presidenta o a nuestro país para que le fuera mal en este momento. Hay quienes todavía van al extranjero a pedir ayuda porque no tienen el apoyo popular. México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. Sobre el tema, A ver, el compañero que viene de la BBC, es cierto, ¿no? Good morning, President Sheinbaum. Clinton Somerville from the BBC. I've spent the last week in Sinaloa, where despite an enormous military presence, there is appalling violence every day, murders, assassinations, terrible mutilations. What's it going to take for your government to bring that violence under control? Buenos días. Acabo de estar hace unos días en Sinaloa, donde puedo ver que ahí, a pesar de una fuerte presencia militar, sigue habiendo violencia, asesinatos y ataques. ¿Por qué su gobierno no puede poner fin a la violencia en este lugar o qué es lo que podrían hacer para finalizarlo? Ha disminuido el número de homicidios. ¿Qué fue lo que desató esta violencia? La división de un grupo delincuencial provocada por uno de los jefes de este grupo a Estados Unidos, cosa que nunca quedó muy clara cómo fue. Eso provocó una pugna interna. ¿Qué hacemos nosotros? Buscar evitar afectación a los civiles, a la gente. Nuestra política no es el enfrentamiento militar, porque eso ya se probó en México en el 2006 al 2012, y lo que se generó fue mucho más violencia. Lo que se busca es la detención en el marco de la ley de los grupos delincuenciales. Para poder detener a un presunto delincuente, pues tiene que haber una carpeta de investigación y su detención. Y al mismo tiempo atender las causas, que los jóvenes no se acerquen a los grupos delincuenciales y evitar que haya afectación a la población civil. Esta es la estrategia. El día de hoy está el secretario de Seguridad en Sinaloa, justamente, Omar García Harfuch, está allá para revisar la estrategia y todo lo que tengamos que hacer. Se ha disminuido la cantidad de droga que se produce, porque se han desmantelado muchísimos laboratorios. Ahora, ¿qué hemos pedido a Estados Unidos? Que es muy importante. Que así como nosotros evitamos que llegue fentanilo a Estados Unidos, es indispensable que ellos controlen la entrada de armas de Estados Unidos a México. Indispensable. Porque
75% al menos de las armas incautadas en nuestro país de alto poder vienen de Estados Unidos de manera ilegal. Hemos logrado mantener en los últimos meses el número de homicidios y vamos a seguir trabajando para proteger a la población de Sinaloa. You've said that the supply of fentanyl to the United States has dropped by about 50%. Do you think that that's going to be enough to stop President Trump taking direct military action against the cartels on Mexican soil? Bueno, hablan de que hay una reducción del 50% de la cantidad de fentanilo que llega de Estados Unidos por parte de México. ¿Es suficiente para impedir que Trump tome medidas directas en territorio mexicano? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y, como lo he dicho muchas veces, colaboramos y cooperamos con el gobierno de Estados Unidos, y mucho por razones humanitarias, porque nosotros no queremos que llegue fentanilo ni a los jóvenes de Estados Unidos, ni a los jóvenes de México, ni a los jóvenes de ningún lugar del mundo. Para atender el problema de la violencia generada por el tráfico de drogas, se requiere corresponsabilidad. Estados Unidos tiene que hacer su parte, lo hemos dicho varias veces. Ellos tienen que desplegar campañas para evitar el consumo en Estados Unidos. Ellos tienen que detener a los delincuentes que distribuyen droga y que lavan dinero en Estados Unidos. Ellos tienen que detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Y nosotros, nuestra primera prioridad es disminuir la violencia en México. Esa es nuestra prioridad número uno. Y en ese marco colaboramos y cooperamos con Estados Unidos para disminuir el tráfico de drogas. Hasta ahora ha habido un buen entendimiento. Ha habido muchas veces que el presidente Trump, en las llamadas que hemos tenido, me ha dicho que quieren ayudar más con operaciones conjuntas, con entrada de militares de Estados Unidos a México, y le hemos dicho no, por una razón: México es un país libre, independiente y soberano. Y hasta ahora ha habido respeto y han visto también los resultados que hemos tenido de manera integral, y va a seguir habiendo respeto porque somos naciones vecinas y tiene que mantenerse este respeto mutuo. Is it respectful, though, you and President Trump clearly have a good personal relationship, but is it respectful, though, when he says you don't run this country, the cartels do? Entiendo que el presidente y usted tienen una muy buena relación, pero ¿usted cree que es respeto cuando él menciona que no es usted quien gobierna México, sino que son los cárteles quienes lo hacen? ¿Cómo responde usted a eso? Pues que es falso. Eso no quiere decir que no nos hablemos con respeto. Es absolutamente falso. La Casa Blanca sacó un comunicado cuando entró el presidente Trump, relacionado con la delincuencia organizada en México, en el sentido que tú mencionas, y dieron una prueba que la publicaron, a ver si la pones, en aquella publicación de la Casa Blanca de enero del 2025. ¿Es la de García Luna? Pero la publicación de la Casa Blanca, porque esta es de
donde habla de la Casa Blanca. ¿Es esta? No, porque esa es de AP, ¿no? A ver, pon completa la imagen de la Casa Blanca. Esa es una publicación de la Casa Blanca. Y entonces dice, los cárteles mexicanos son los principales traficantes mundiales, estos cárteles tienen alianza con el gobierno de México. Lo dijo en el enero del 25. ¿Y sabes cuál es la prueba que presentó? ¿O sabe cuál es la prueba que presentó? García Luna. O sea, García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, que hoy está preso en los Estados Unidos. Se equivocaron como, ¿cuándo? 6 años de Peña, 6 años de AMLO, y acabamos de 12 años por lo menos. 13 años. Entonces, en México gobierna una sola persona. No una sola persona, perdón. En México gobierna un solo ente, el pueblo de México, nadie más. Te voy a enseñar también cómo hemos disminuido los homicidios, ya que estamos en esto. Esta es la gráfica de homicidios dolosos en el país de 2006 al 2012, periodo de Felipe Calderón, de la guerra contra el narco, que puso al frente de esa guerra a un hombre hoy preso en Estados Unidos, que es al que se refirió la Casa Blanca hace un año, por vínculos con el narcotráfico. De 28 homicidios diarios a 70 homicidios diarios. Peña Nieto comenzó a bajar y después 100 homicidios diarios, dolosos. Si uno toma a este y hubieran seguido gobernando los mismos, lo único que hubiera ocurrido es crecimiento, porque es una estrategia fallida, además de mucha corrupción. Llega el presidente López Obrador, estabiliza, comienza a bajar, y este es nuestro primer año. El día de ayer hubo 35 homicidios. But with all due respect, it doesn't feel like that in Culiacan. The people there say that the violence has never been so bad, it has never gone on for so long. They had so much hope when you sent the Marines there, when you sent the Army there, but instead their daily lives have got more terrifying and much worse. So what do you say to the people of Culiacan? Con todo el respeto que me merece, escucho lo que me dice, pero la gente no lo siente así. A pesar de que hay una presencia militar, la gente se siente terriblemente asustada, vive con miedo y no sienten que haya una reducción en estos números. Sí, y seguimos trabajando en Sinaloa y en todo el país. Lo que sí es que el enfrentamiento no lleva a nada, el enfrentamiento directo no lleva a nada. Claro, las fuerzas federales se defienden cuando hay ataques, y es detenciones, detenciones, detenciones y atención a las causas. E inteligencia, mucha inteligencia. Y vamos a seguir trabajando por la gente siempre. Siempre vamos a seguir trabajando. Bueno, vamos sobre el tema. A ver. A ver la compañera.
Presidenta, y ya por último, su opinión sobre la última encuesta que se publica en El Heraldo, que revela que 7 de cada 10 mexicanos avalan su trabajo, esto pues en el marco de las negociaciones en el TEMEC, las llamadas con el presidente Donald Trump. ¿Qué opina? Ponla a ver. A ver, pon un desplegado que salió ayer. ¿Cuál? Es que es buenísimo. Fíjense, todavía no sale la reforma electoral, ¿o sí? No. ¿Ustedes la conocen? No. Todavía no sale, todavía no se conoce, todavía no se conoce su contenido. México atraviesa un momento de alta tensión institucional. Regrésale a la encuesta. Mucha tensión institucional hay en México. Regrésale al desplegado. En el debate público se ha planteado una nueva reforma política electoral que, lejos de fortalecer el sistema democrático, plantea riesgos claros de regresión en materia de autonomía institucional. ¿Cuándo he dicho yo que se le va a quitar la autonomía al INE? Y entonces, pluralismo político y equilibrios constitucionales. Ante este escenario resulta indispensable una respuesta ciudadana amplia, responsable y organizada que coloque en el centro de la defensa la democracia constitucional. ¿Cuál es la democracia constitucional? ¿Qué quiere decir democracia? El poder del pueblo. Aprovechando, por cierto, Lincoln fue el que se opuso a la guerra contra México de Estados Unidos, porque de Lincoln es la frase: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bueno, México sí vivió una transición a la democracia. No, ahora sí que recuerda el desafuero, recuerda el fraude electoral del 2006. Convocamos a la conformación de un frente amplio, democrático, plural, incluyente y nacional ante la regresiva reforma en materia electoral. Dice que no regrese el antiguo régimen. ¿Y saben quién firma? La Bastida. Échale para abajo. El que acusó a Zedillo del entreguismo, ¿no? Baja, baja. No, los nombres, ya los nombres. Y ayer, ¿saben quién fue quien la presentó? Bueno, habló, ¿no?, en una entrevista. Luis Carlos Ugalde. Hablando de democracia, el responsable del fraude electoral del 2006, bueno, junto con Fox. Seguramente. ¿Quién firma? Vicente Fox. Claudio X González. Denise Dresser. Pone a Claudio X González hablando de la gente para que recordemos la democracia.
Por aquello del autoritarismo, digo yo, ¿no? Pero además lo increíble, todavía no hay reforma. Qué bueno que lo escriban, ¿eh? Yo solo estoy debatiendo públicamente. No hay libertad de expresión, de reunión, de opinión, de manifestación, de todo en México. Es una opinión. ¿Ya lo tienes por ahí? Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No está hablando de un movimiento social, ¿no? Trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Al otro día vino la represión de Nochistlán. Digo, nada más para hablar de democracia, de autoritarismo y de Estado de Derecho. Se van a sorprender todos de la reforma electoral. ¿Cómo va, presidenta? Bien, muy bien. Yo quisiera que se presentara la próxima semana, pero no estoy segura si ya va a estar y si no, en febrero. Febrero se presenta. Bueno, vamos. Gracias, presidenta. Tema sobre el tema, sobre el tema, sobre el tema, sobre el tema. ¿Qué más? A ver, proceso para que. Gracias, presidenta. Buen día. Quisiera primero preguntarle si pudiera contestar también el director de Pemex. Primero, bueno, un poco por lo que mencionaba la compañera, el asunto de los proveedores. Se había mencionado en el plan desde el año pasado que se prevé que para 2027 ya logre la autosuficiencia en cuanto a recursos, vaya, sin la ayuda como tal del gobierno federal para que pueda pagar solo sus deudas. Si con este esquema y con lo que han anunciado, se ve que en efecto puedan lograr o necesiten más tiempo para este tipo de ayuda por parte de Hacienda, por ejemplo. El resultado de 2025 es mucho mejor de lo que se esperaba, mucho mejor. Y el objetivo es que cada vez haya más independencia de Pemex. Vamos a esperar si en el 27 en efecto ya no se requiere un apoyo adicional. Lo que se hizo fue apoyar para desplazar vencimientos financieros que tenía Pemex en el 25 principalmente, y eso fue muy bien recibido, ahora sí que como dicen, por los mercados. O sea que todavía podría abrirse la puerta a que si sigue requiriendo hacia 2027 se le puede seguir ayudando hasta que logre ya tener la suficiencia para cubrir sus deudas. O sea, la deuda de Pemex la paga Pemex. Lo que se ayudó es que los vencimientos se renegociaran. Y eso fue a través de apoyo de Hacienda, que permita pues, que se desarrolle. Y una parte, es decir, más que se asuma como deuda soberana la deuda de Pemex, Hacienda apoya, porque de esa manera además es mucho más fácil hacerlo, más barato incluso en términos de las tasas de interés, en toda la renegociación de la deuda. Bien, presidenta, también otro tema relacionado con Pemex, esperábamos también la visita del director, pues preguntarle si también pudiera contestar él en torno a este asunto, que en varias ocasiones se ha solicitado aquí información respecto del tema de los contratos para envío de petróleo a Cuba. La presidenta en varias ocasiones ha mencionado que sí, en efecto, pues la información se podría dar o está, que no habría ningún problema. Yo quisiera justo preguntarle, pues precisamente a cuánto ascienden los montos y los contratos que se tienen con el asunto pues del envío de petróleo en específico vía contrato, más no ayuda humanitaria que es independiente, que es la del gobierno.
A ver si ponen la gráfica. ¿Quieres presentar el porcentaje de lo que representa? Con relación a Cuba, solamente tenemos un solo contrato. Es un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido. Es un contrato comercial normal, como el que tenemos con otros países. Trabajamos con más de 50 países el comercio de combustibles, de crudo y derivados, y con ellos tenemos como cualquier país. Déjenme darles el dato de cuánto es lo que representa para nosotros las ventas a la isla. El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo, y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos, es de 0.1% de las ventas de Pemex. O sea, es muy, muy poquito. Realmente representa para nosotros, lo hacemos por razones humanitarias, como dijo muy bien la presidenta, también por razones comerciales, es parte de nuestro comercio. Entonces, con ellos tenemos un muy buen intercambio. El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad. Y déjenme aclararles algo. En general, las exportaciones de Pemex están disminuyendo de crudo. ¿Por qué? La política del presidente López Obrador fue muy clara. ¿Se acuerdan aquel rollo de las naranjas? De que México exportaba naranjas para importar jugo de naranja, ¿se acuerdan? Y entonces la política fue no, el crudo que se produce en México es para beneficio de los mexicanos y se consume internamente. Alberto Castillo siempre dijo, el petróleo crea valor y desarrollo donde se consume, no donde se produce. Actualmente las refinerías que tenemos, son los datos que presentamos, tenemos un alto porcentaje de proceso de crudo en nuestras refinerías, de tal manera que lo estamos consumiendo internamente. Por eso es que nuestras ventas, nuestros productos, el valor agregado que le damos a las gasolinas es más grande. Entonces, nuestras exportaciones de crudo se están contrayendo. Entonces, y además, como estamos estabilizando la producción a 1.8, pues nada más tenemos un margen pequeño. Entonces, por eso es que en general se está reduciendo. Simplemente con ellos es el comercio que tenemos, que es muy, muy, muy pequeñito. Sí, director, quisiera preguntarle a cuánto asciende el monto de lo que se ha vendido, de lo que tiene este contrato. De acuerdo con información que se ha dado a la SEC, se habla de 1.400 millones de dólares en un periodo, pero desde 2023. Sí, la información es pública y se los damos a los reguladores financieros. Efectivamente, ya había informado que en el informe F20 se entrega a la Comisión de Valores de Estados Unidos, están los montos que se entregan. Lo que luego aparece en la prensa son estimaciones, especulaciones, pero los datos oficiales son públicos. Sí, ustedes los pueden consultar en el sitio. Claro, precisamente, bueno, lo que queremos conocer es el monto, ahora que está aquí, aprovechando su presencia. Sí. Este año, el año pasado, ¿cuánto fue lo que se vendió a Cuba en total entre crudo y petrolíferos? Son 496 millones de dólares. Y de los años anteriores, usted dice que tienen un contrato abierto, ¿cuánto ha sido en los últimos? Del mismo orden. No ha habido más aumento ni de disminución. Se mantiene estable porque el contrato es muy estable. Entonces por ejemplo, en el 23 son 367 millones de dólares. Y claro que nos los pagan, pues tenemos una relación comercial, ¿qué creen? Es justo lo que le quería preguntar de este monto. Bueno, pero sí, entonces también mencionaba usted las estimaciones, pero para tener certeza, porque es necesaria la certeza y no estar justo haciendo como los cálculos de quién sí dio más, quién dio menos, precisamente preguntarle en efecto, entonces son 1.400 millones de dólares de 2023 para acá. No, 496. Pero eso habló de un solo periodo, de 2023 para acá. Sí, pero si me preguntan si Cuba está pagando sus envíos, claro que sí, no tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato. ¿Cuba ha pagado entonces absolutamente todos los montos? Conforme al contrato, sí, no tenemos ninguna factura con ellos. Son muy formales en sus pagos. Sí, porque precisamente se mencionaba justo que Cuba no ha pagado, pero desde los 90, o sea, no estamos hablando pues de los últimos años. No, en algún momento se envió crudo de manera como ayuda humanitaria. Abiertos, y ellos van a pagar a créditos abiertos. Es un contrato normal comercial como el que tenemos con todos, entonces se paga conforme el contrato. Sí, director, quisiera preguntarle entonces, ¿se van a mantener los contratos de venta de petróleo a Cuba? Si tenemos disponibilidad, sí, pero como yo les he dicho, se están reduciendo nuestras exportaciones. Hemos tenido que cancelar ya contratos. A partir del próximo mes de marzo
los contratos de exportación se están reduciendo porque el proceso de refinación que tenemos es muy alto. Entonces, simplemente, como dijo el ingeniero Lechuga, tenemos más de 1.300.000 de proceso de crudo en las refinerías locales, más lo de Deer Park, son otros 200, vamos a llegar a 1.500.000 barriles, y entonces la prioridad de la política energética es procesar internamente el crudo que necesitamos. Si se le reduce a los países europeos, a Estados Unidos, a los demás, se le reduce porque nuestra prioridad es muy, muy clara. El petróleo es para los mexicanos y se refina en México. Sí, bueno, dos últimas preguntas en cuanto a esto para usted. Tiene que ver, no, para el director, para usted. Son las preguntas, no me escucha. Lo que tiene que ver con el asunto de… Con Cuba hay un crédito abierto y ellos van pagando como cualquier otro proveedor. ¿Cuánto fue de ayuda humanitaria? Es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria. Y repetimos, el año pasado fueron poco más de ¿qué? 400 millones de dólares. O sea, tanta exageración. Quisiera preguntarle, Presidenta, si esto también está en el asunto de la negociación del tratado, si se pone sobre la mesa, ¿también sería un factor México para… es un país soberano. El problema que tenemos ahora es que Estados Unidos dijo que va a poner aranceles a cualquier país que le venda a Cuba. Por eso estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder resolver ese problema, que no queremos afectar a México tampoco. Y al mismo tiempo, como lo dije, vamos a enviar ayuda humanitaria mientras tanto, en lo que se resuelve el tema del petróleo. Sí, es que justo usted ha mencionado en efecto de que México pues va a tomar sus decisiones, tanto Pemex, la decisión soberana de los contratos, como el gobierno mexicano de la vía humanitaria. Sin embargo, también el presidente Donald Trump ha insistido en que México va a dejar de enviar petróleo a Cuba y lo asegura pues con una certeza de que… Bueno, que pusieron aranceles aquí, a cualquier país que envíe petróleo a Cuba. Entonces, evidentemente no queremos afectar a México, pero pues tenemos también un contrato con Cuba y queremos seguir apoyando de manera humanitaria. Entonces, para eso son las vías diplomáticas, todas las vías diplomáticas que estamos usando, pues para que se pueda seguir apoyando a la isla, sí, al pueblo de Cuba. Justo, y para tener un poco de claridad, si el gobierno, a lo mejor en este instante no se puede con tanta precisión, pero si el gobierno y Pemex también pudieran hacer pues una distinción para informarnos a los medios y bueno en general la ciudadanía sobre el asunto tanto de los contratos que se han tenido pues en los últimos años, no hablamos nada más del sexenio pasado y de sino históricamente, pero también del asunto de la ayuda humanitaria, de también en qué otros rubros se ha apoyado a la isla, pues para saber en qué más se le ha ayudado, si es por ejemplo únicamente petróleo, ¿en qué otra situación por ayuda humanitaria? Por ejemplo, también hay contratos que se tienen de México a Cuba. Los médicos cubanos que están en México se les paga a los médicos cubanos, porque luego dicen que están explotados, ¿no? Se les paga lo que se les debe pagar y vienen a México porque hacen falta en México. Se compran algunos medicamentos, se compró vacunas y se paga. Son contratos, como se tienen contratos con muchos otros países del mundo. Y también como se da ayuda humanitaria a todo el mundo. Nosotros apoyamos los incendios de California, apoyamos al pueblo de California, apoyamos a Texas cuando tuvo los incendios, apoyamos a Chile cuando tuvo los incendios, apoyamos a Haití. Y ahí donde nos necesitan, ahí vamos a estar porque México es un país y un pueblo solidario. Presidenta, entonces, bueno, sí nos van a apoyar con el tema del histórico del contrato abierto, porque por ser abierto pues pueden ser cifras un tanto disparadas o hacia abajo, para tener un poco de claridad en cuanto a lo que se ha enviado y en cuanto a los, sí se puede, y en cuanto a los pagos. También quisiera preguntarle, Presidenta, en torno a este asunto, dado que México está enviando ayuda humanitaria y en efecto pues respetando el asunto de la soberanía de los países como se pide para México, pero si México estaría en posibilidades, el gobierno mexicano en posibilidades
de observar o de ver cómo puede haber transparencia en torno a lo que se envía, porque en muchas ocasiones, bueno, pues en un recorrido también, en una visita que hemos hecho en Cuba, la percepción de la población es precisamente de que mucho de lo que se envía y que, bueno, agradecerían en todo caso es si les llegara directamente. Tienen la percepción de que no les llega, de que hay un grupo, un puñado de personas que pues están en el gobierno, que viven bien y que son los únicos que pueden comer. Eso es otra incluso, cosa. Pero nosotros enviamos ayuda humanitaria a Cuba y tenemos contratos con Cuba, con distintas instituciones de Cuba, y ya lo que mencionas, pues ya es otro tema. Pero no importaría dónde quede todo eso, todas esas ganancias, toda esa ayuda, si no llega al pueblo. Esa es otra cosa, y sí llega a la gente. De la percepción es diferente. Y bueno, sobre el tema también de Pemex, el asunto de la filial por la cual se envía este petróleo a Cuba, que es Gasolinas Bienestar. Yo quisiera preguntar si ya se enviaba anteriormente desde otras instancias, antes de que fuera creada Gasolinas, por supuesto ya había envíos a Cuba, se hacía mediante PMI. ¿Por qué la creación de esta nueva se maneja como filial y por qué pues la necesidad de crear una nueva cuando ya se hacían envíos? ¿Qué fue lo que cambió ahí? Pues se tomó esa decisión. No hay nada escondido, no hay nada oscuro, no hay nada malo que se esté haciendo. México siempre ha apoyado a Cuba, incluso en los gobiernos más autoritarios se apoyó a Cuba. México fue el único país que se opuso al bloqueo a Cuba. Hoy se oponen todos los países del mundo, excepto 2, pero México fue el primero y el que siempre apoyó. Fidel Castro vino a la toma de posesión de Salinas de Gortari. Que yo recuerde, nadie dijo nada entonces. Con Fox, pues sí fue comes y te vas, ¿verdad? Pero tampoco se atrevió a no invitarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano siempre ha estado agradecido con el pueblo de México por su solidaridad, por su apoyo. Y como dice nuestra Constitución, la decisión de cada pueblo es soberana. Es su propia autodeterminación lo que tiene que determinar. Sí, bueno, solo que el problema en Cuba es que pues estamos hablando de un país de un solo partido durante 67 años. La gente no vota a su presidente y tampoco hay transparencia ni siquiera sobre lo que gana el presidente, como por ejemplo si pasa en nuestro país, ¿no? Que conocemos el salario en este caso la presidenta, son más o menos 14 salarios mínimos. Pero en el caso de Cuba no existe como tal un tema de transparencia para saber, por ejemplo, cuánto. Por eso, pero esa es tu opinión. Hay otras opiniones distintas y las respetamos mucho. Y en México la gente puede tener distintas opiniones, distintas. Se puede apoyar o no al régimen de Cuba, pero el pueblo cubano es el pueblo cubano. Y México no abandona a nadie, ni a su pueblo, ni a un pueblo que está en sufrimiento. Entonces, por eso es muy importante la historia, porque no es de ahora, es de siempre. Repito, gobiernos que no eran de Morena, Morena ni existía, ni estaban registrados partidos políticos fuera del PAN. Y siempre hubo apoyo a Cuba desde su revolución. Entonces, hay que poner todo en contexto, todo en contexto. Y se pueden tener opiniones diversas. Y qué bueno que en México haya opiniones diversas, muy diversas. Qué bueno que exista, qué bueno que se publicó este desplegado ayer, qué bueno que se manifiesten, que digan. Ahora nosotros contestamos, ¿no? También. Entonces, México es un país democrático y se permiten todas las opiniones. Nosotros actuamos con base en nuestra Constitución, con base en nuestra historia y con base en un valor profundo del pueblo de México, que es la fraternidad.
México tiene valores únicos en el mundo, que vienen de la historia de los pueblos originarios, valores comunitarios, de solidaridad, de fraternidad, de apoyo mutuo, de amor al prójimo, de amor al pueblo. Yo lo he dicho aquí, la gente más humilde quita el aliento para poder siempre dar algo. Es algo único, único, único. No lo tiene casi ningún país del mundo. Y eso debemos sentirnos muy orgullosos, muy orgullosos. Eso es México, eso es México. Esa es nuestra bandera, esa es nuestra historia. Hay que sentirnos todos muy orgullosos de el origen, de la grandeza, del legado de grandeza que tenemos y de esos valores profundos que vienen desde entonces. Y eso es lo que se expresa cuando apoyamos a alguien cuando está con penurias, con preocupación. Aquí en México hay, toca en madera, un problema y la gente sale a ayudar, 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 ayudar. Bueno, eso mismo es con todos los pueblos del mundo, con todos los pueblos del mundo. Y eso no se nos debe quitar, porque entonces dejaríamos de ser mexicanos. Eso es un valor que debemos enaltecer y debemos sentirnos orgullosos. Y eso viene de nuestro pueblo. Entonces, esta idea de que no apoyes porque se va a enojar, porque no sé qué. Claro que no vamos a poner en riesgo a nuestro país nunca. Pero la fraternidad es algo extraordinario de nuestro pueblo y nos enorgullece y lo profesamos. Finalmente, Presidenta, nada más preguntarle en torno al asunto de la seguridad, ya un poco ya se hablaba aquí. Si el presidente Donald Trump ha mencionado varias ocasiones que ellos tienen certeza de información, de incluso hasta el color de las casas donde residen los delincuentes, los narcotraficantes, pues ¿qué estaría esperando para compartir información como tal con México, para ir pues como tal tras ellos? Si es un asunto de que no quieren compartir información por falta de, sobre todo, confianza tal vez en Fuerzas Armadas mexicanas. ¿Cómo no entendí la pregunta? Si el asunto de la información que tiene Estados Unidos, de dónde, por ejemplo, residen los narcotraficantes, ¿qué estaría esperando el gobierno mexicano, el gobierno estadounidense para compartirlo como tal con el mexicano, para no operativos conjuntos, pero por lo menos para que desde México se hagan este tipo de detenciones? Mucha información. Y si no perciben falta de confianza en, por ejemplo, Fuerzas Armadas para compartir pues información muy precisa, muy exacta, pues justo para ir tras estos objetivos solamente. No, comparten mucha información, mucha. A otra pues no la tendrán, ¿verdad? Hay confianza. Vamos a ver quién más. Saben que no se ve casi desde aquí. A ver, el compañero que desde hace rato estaba queriendo preguntar. Ya lleva varios días. Sí, gracias, Presidenta. Muy buenos días. Gusto en saludarla a usted y a los gobernadores y parte de su gabinete. Pues quisiera iniciar pues las preguntas primeramente con lo que tiene que ver con la llamada de Trump. Para conocer, Presidenta, si ahí se contestó lo que viene siendo la invitación a la Junta de la Paz o si existe alguna respuesta por parte del gobierno mexicano. No hablamos de eso en la llamada de teléfono, no se comentó, y Relaciones Exteriores contestará esta semana. ¿Se mantiene lo de su postura frente al Estado de Palestina? Sí, pues no solamente es de la presidenta, es algo del Estado mexicano. Gracias, Presidenta. En otra pregunta también, dándole seguimiento a la carta que le mandó usted al presidente
de Corea sobre este grupo BTC, si ya tuvo alguna contestación. Sí, nos contestó que ya están en contacto con la empresa promotora y que esperan que muy pronto se pongan en contacto. Esperemos que sean buenas noticias. Bueno, nada más contestaron que me contestó el presidente de Corea que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que pues esperan que se pongan en contacto pronto con nosotros. Gracias, presidenta. El día de ayer se viralizó un video en donde usted platica, o algunos dicen regaña, sí, a algunos legisladores. Sí. Para conocer, presidenta, un regaño caluroso. Conocer el contexto que tocó finalmente y que pues llamó a la atención a los legisladores. ¿Qué vivió pues en el estado? San Quintín es una zona de muchas carencias. Apenas es municipio en el estado de Baja California. Era parte del municipio de Ensenada. Es un municipio muy grande. Solo por decirles, de una punta a otra punta son 500 kilómetros. San Quintín tiene muchísimos años que tiene esta producción de distintos productos agrícolas de empresas, a diferencia de otros lugares en nuestro país, donde la producción es a través de ejidos, de comunidades. También ocurre ya en otros sitios a partir de la reforma del 92. Pero particularmente San Quintín tiene muchos años de producción agrícola con jornaleros agrícolas. El jornalero o la jornalera agrícola pues recibe un ingreso por trabajar en el campo. Durante muchos años parte del problema de las y los jornaleros agrícolas era que llegaban con las familias a trabajar, mucho trabajo infantil y además con muchísimo plaguicida, es decir, productos químicos que afectan la salud de los jornaleros. El día de antier, que estuve ahí, a la hora que platiqué con la gente, había como 4,000 personas, pues les pregunté, ¿cuántos llevan 10 años viviendo aquí? Pocos. 20 años, pocos. 30 años la mayoría. ¿De dónde vienen? De Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, de Michoacán, de Chiapas algunos, muchos mixtecos, triquis, que van ahí a trabajar y que se quedaron durante muchos años. Fue jornaleros que iban y regresaban y después se fueron quedando ahí a vivir. Les pregunté si tenían casa, me dijeron que sí, pero cuando pregunté quién está regularizado, pues nadie está regularizado. Viven en asentamientos, un lugar de mucha carencia de agua. Cuando pregunté cuántas horas trabaja, la mayoría más de 8 horas al día. Y ganan por caja, no ganan un salario. Y muchos de ellos no alcanzan el salario mínimo. Entonces es una situación pues de pobreza. Las y los jornaleros agrícolas son de los habitantes de nuestro país, migrantes internos. Algunos van a Sonora, otros a Sinaloa, en este caso a Baja California, pues que tienen muchísimas carencias. Estamos haciendo un plan integral. Inició con el presidente López Obrador el Plan de Justicia de San Quintín. Ahí ha habido muchas luchas de los jornaleros por sus derechos.
De hecho, la reunión se hizo en una universidad intercultural que hizo el presidente López Obrador. Entonces vamos a terminar un hospital, lo vamos a agrandar, que hay allí, vamos a mejorar todos los centros de salud, vamos a mejorar todas las escuelas, vamos a hacer más preparatorias, vamos a mejorar las calles y vamos a poner un centro integrador donde esté presente el gobierno de México. De hecho, ahí se va a quedar la compañera que es la responsable de bienestar del Estado, que se llama Carmen. Ella se va a quedar a vivir ahí durante un tiempo. Vamos a poner un centro del gobierno federal en San Quintín, en un gimnasio de manera provisional, y vamos a construir uno. Y uno de los temas centrales es que hay un centro de justicia laboral, de tal manera que ahí puedan ir a atender pues todas las violaciones a los derechos laborales que se puedan presentar. Frente a esta situación, pues obviamente uno queda, pues se siente, ¿cómo decirlo? No porque a uno le corresponde mejorar la circunstancia laboral y de vida de todos esos trabajadores, pero hay cierta tristeza, cierto acongojamiento y sentimiento por la situación que viven muchos compatriotas en nuestro país. Y uno de los temas que dije en los 100 puntos que me voy a comprometer es atender particularmente la situación de los jornaleros y de las mujeres de la maquila, que en otra circunstancia pero también viven situaciones difíciles, además de campesinos en el sur-sureste del país, que estamos también incorporando otros programas que le llamamos El Maíz es la Raíz, para apoyar la mejora de la calidad de vida, además de los programas que ya existen, Caminos y otras cosas. Obviamente los primeros 6 años del presidente López Obrador se hizo muchísimo, pero todavía queda mucho por hacer, pues de todo ese periodo neoliberal que generó estas condiciones pues tan difíciles para mucha gente. Entonces, cuando voy saliendo, algunos diputados me decían foto, foto, foto. Entonces, como que me parecía que no iba una cosa con la otra, ¿no? La foto de la presidenta con la circunstancia que estábamos viviendo. Entonces, por eso un poco molesta. Les dije, no anden allá arriba, no se queden allá en el Congreso, acá en la ciudad nada más, vayan a territorio, estén cerca de la gente, porque pues es lo que todos los que venimos de este movimiento pues tenemos que tener presente siempre, y más cuando ves carencias tan importantes en una población. Ese es, digamos, el momento. Siempre voy a estar agradecida, obviamente, con todos los diputados, diputadas, senadores, senadoras, pues porque se han aprobado muchísimas reformas muy importantes para el país y para el avance de la transformación. Pero pues es un llamado a todas y a todos de que hay que estar cerca de la gente, sobre todo cerca de la gente humilde, que es la que más nos necesita. Bueno, sí, hay que preguntarles a ellos, ¿verdad? Pero yo creo que es un llamado de atención a todas y a todos frente a una circunstancia así. Presidenta, ya por último es el tema de los vehículos chuecos. Al inicio del año usted deroga este decreto, pero viene otro… Chocolates, más bien. Chocolates. Es que al norte se le dicen chocos, ¿no? Porque no traen. Pero bueno, han venido algunas asociaciones que ya conocemos, las famosas Zonapafas, a otra vez a invitar a las personas dueñas de estos vehículos a tramitar amparos, incluso son amparos o el trámite pues que ellos están cobrando de 2.500 a 3.000 pesos, lo que antes era regularizarlos. Pues tratando de alguna otra manera de decir que ellos pueden otra vez volver a plaquear estos vehículos. Recordando cuando se tomó esta decisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de la ayuda social, pues, o el problema, atender este problema social, se hablaba del problema de seguridad, porque muchos vehículos eran utilizados para cometer delitos. Entonces,
¿Cómo cerrar, Presidenta, este círculo? ¿Cómo lograr cerrar esta problemática para no regresar otra vez a lo mismo, más vehículos sin placas que otra vez se van a utilizar y sobre todo volver a este problema social de organizaciones que timan de alguna otra manera o se aprovechan de la necesidad de estas personas? El decreto cumplió, digamos, su función, porque eran vehículos de cierta edad que tenían que regularizarse. Entonces eso se cumplió para ese periodo. Y de todas maneras hay un proceso de regularización que estamos simplificando para que no tenga que haber ningún coyote o alguien que esté cobrando por hacer un trámite que de por sí pueden utilizar. Entonces el decreto se cumplió y por eso se cerró, pero sigue habiendo la posibilidad de regularizar. Entonces vamos a dar mucho más información y facilitar cualquier trámite que se haga para ello. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Bueno, vamos sobre el tema. Le quiero comentar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró el 178 aniversario del fin de la intervención estadounidense en México. El mandatario aseguró que su gobierno defiende la frontera sur contra invasiones, detiene el flujo de drogas y migrantes y persigue lo que describió como redes narcoterroristas en todo el hemisferio occidental. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya saben cuál es mi opinión. No somos Santana. Sí. Hay que defender la soberanía siempre. Aquí aplica otra vez la doctrina Estrada. Sí, pero la doctrina Estrada viene después. Fíjense, el siglo XIX lo que fue en México. Sí, es la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Sí, por supuesto, en ese sentido. Presidenta, con todo esto de que el gas viene de Texas, ¿habrá incremento del producto o escasez? ¿Cómo? Que si con el gas que viene de Texas, no, ¿habrá escasez o se incrementará el costo del gas? No, bueno, sí hay un incremento por las heladas. Muy importante, y es parte de lo que tenemos que plantear con todas la defensa de la soberanía es muy amplia. Una de ellas es la soberanía energética. Nosotros dependemos al menos 75% del gas que consumimos viene de Estados Unidos. Ya la mayor parte de la gasolina la producimos aquí gracias al mejoramiento de todas las refinerías y de la construcción de la refinería Dos Bocas y la compra de la refinería Deer Park. Son 8 refinerías ya mexicanas de Pemex. Y ya ven todo lo que decía, ¿no? ¿Y para qué se invierte en refinación? Bueno, hoy estamos produciendo prácticamente toda la gasolina y diésel que se consume y además es de buena calidad, es de bajo contenido de azufre, porque ya tiene las coquizadoras, falta una parte de la de Tula, pero ya poco, y una parte de la de Salina Cruz. Pero el esfuerzo que se hizo en el gobierno del presidente López Obrador para garantizar la soberanía energética es muy importante. México tiene que avanzar también en el tema del gas y las fuentes renovables de energía que nos permiten que se produzca aquí lo que se consume aquí, por lo menos en un porcentaje mayor que el que tenemos ahora. Eso es fundamental y ese es parte de lo que vamos a presentar este mes, muy importante, siempre buscando una producción sustentable, siempre buscando una producción sustentable. Entonces,
en el marco de tu otra pregunta y de esta, la soberanía tiene que ver con el artículo 39. A ver, pon el artículo 39 constitucional. Eso viene desde los sentimientos de la nación de Morelos. La soberanía reside en el pueblo y solo en el pueblo. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, ahora ya hasta el poder judicial, y se instituye para beneficio de este. No todos los países tienen esto en su constitución. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El pueblo. El artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Eso fue un debate en el siglo XIX. Somos una república representativa, con estados libres y soberanos. Una federación. Y luego le agregamos lo de abajo, en el 2025. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea hasta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Lázaro Cárdenas hizo realidad su letra con el reparto agrario y la expropiación petrolera. La soberanía dejó de ser una aspiración y se convirtió en un acto. La nación recuperó el control de sus bienes y reafirmó que la patria y sus recursos naturales le pertenecen a su pueblo. Pero tiempo después, la historia volvió a ser torcida durante el periodo neoliberal. Como en el Porfiriato, en nombre de una modernidad excluyente, se impuso durante 36 años un modelo que debilitó los derechos sociales, privatizó lo común y normalizó la corrupción. Se intentó borrar el sentido social de la Constitución. Millones fueron nuevamente relegados, mientras una minoría acumuló privilegios. Se quiso convencer al país de que la soberanía era un estorbo y que la patria era una palabra vacía. Es así que, a diferencia de las constituciones de 1824, de 1857 y de 1917, que surgieron desde abajo de las luchas populares, en los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público. Vinieron de arriba y en muchos casos del extranjero. Por ejemplo, se modificaron artículos esenciales para legislar la venta de empresas públicas, bancos, tierras ejidales, minas. Se otorgaron concesiones en materia de petróleo, electricidad, telecomunicaciones. Se privatizaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y hasta las cárceles. Se limitó la gratuidad de la educación. Se aumentaron impuestos para la mayoría de los consumidores mientras se condonaban pagos a grandes contribuyentes. Se aprobaron leyes para convertir deudas privadas en deuda pública. Se entregó a particulares el manejo de las pensiones de los trabajadores y hasta las guarderías del ISSSTE y del Seguro Social. Se redujo el salario mínimo como no sucedía desde el Porfiriato, y con fraudes electorales se instauró como gobierno una democracia simulada.
operada y controlada por políticos y tecnócratas afines y dependientes de los grandes poderes económicos. Por eso llegó una nueva transformación que nace de los sentimientos del pueblo y de la memoria colectiva, que no busca privilegios, sino acabar con ellos. Una transformación que recupera el sentido social de la Constitución de 1917, que rescata los derechos del pueblo y que reafirma que la soberanía no se negocia, se defiende. Desde septiembre de Desde septiembre de 2024 a diciembre de 2025 ha habido cambios profundos que recuperan el sentido social y la soberanía de la nación recogidas de la Constitución de 1917 y que fueron decididos por el pueblo de México, que proviene justamente de las luchas populares por los principios de independencia, soberanía, libertad, democracia, justicia social y dignidad. Aquí quiero agradecer a senadoras, senadores, diputadas y diputados. Han sido reformas constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias. Menciono algunas de ellas. Reforma al Poder Judicial. Por primera vez en la historia, establece la elección libre y directa de ministras, ministros, magistradas, magistrados y jueces, erradicando el nepotismo y fortaleciendo la democracia, la justicia para todas y todos y un verdadero Estado de Derecho. 2. Creación e incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que define un marco institucional claro para la seguridad pública con disciplina, coordinación y responsabilidad del Estado. 3. Por primera vez en la historia independiente se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujeto de derecho público, garantizando su autonomía y derechos colectivos. 4. Reformas a los artículos 25, 27 y 28 y sus leyes secundarias, que revierten la reforma energética de 2013 y recuperan a Pemex y a CFE como empresas públicas estratégicas del pueblo de México. 5. Reforma al artículo que permite al Estado proveer servicios de Internet. 6. Reformas en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres. 7. Garantía para la recuperación del ferrocarril público. 8. Reconocer los programas de bienestar como derechos constitucionales. 9. Reforma al artículo 123 que reconoce el derecho de las personas trabajadoras a una vivienda digna. 10. Protección y bienestar animal. 11. Sustitución de organismos autónomos por verdaderos órganos técnicos especializados en competencia y telecomunicaciones. 12. Fortalecimiento de la inteligencia para la seguridad pública. 13. Protección de los maíces nativos.
defiende la soberanía alimentaria y prohíbe la siembra del maíz transgénico. 14. Reformas contra el nepotismo y la reelección inmediata en puestos de elección popular. 15. Reforma la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua y recurso natural de la nación. 16. Reformas a los artículos 19 y 40 que fortalecen la soberanía nacional. Quiero leerlo para que quede claro. Hoy el artículo 40 dice: el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. En las próximas semanas se aprobará la semana de 40 horas y su aplicación de manera gradual. Por ello, hoy, 5 de febrero, en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, afirmamos que la Cuarta Transformación ha recuperado en mucho su esencia. México es el resultado de sus transformaciones y cada transformación dejó su huella en una Constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular. Esa es nuestra historia, esa es nuestra fuerza y esa es nuestra responsabilidad: defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social para la que tantas y tantos entregaron su vida. Porque aunque algunos quisieran lo contrario, México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador. Tampoco se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia, ni sin su solidaridad hacia otros pueblos, sin su amor por la justicia y por la verdadera democracia, la que representa al pueblo de México. Por ello, es pertinente recordar la historia y con ello afirmar que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia, decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. ¡Que viva la Constitución de 1917! ¡Que viva el pueblo de México!